A continuación, lección educativa de tecnología, séptimo grado. Bloque 1, tecnología, sociedad y medio natural. Secuencia 1, innovación tecnológica. Programa 1, el ingenio de nuestros antepasados. Expectativa de logro. Elevan la cultura tecnológica a través de un análisis crítico de los acontecimientos de las sociedades en general y de la contemporánea en particular. ¿Han escuchado hablar del Paleolítico? Pues bien, si no han escuchado, deben saber que es un periodo de la historia de la humanidad y, por cierto, el más largo, porque según los historiadores, data desde 2.5 millones de años hasta hace unos 12.000 años. Impresionante, ¿no? Pues esta etapa es identificada con las herramientas de piedra tallada, como huesos, madera y cuero, que se utilizaban como herramientas. Es así como con astillas de estas piedras, llamadas lascas, fueron fabricando otros instrumentos más variados, como ser perforadores, cuchillos, raspadores o buriles. Pero recordemos que en ese tiempo tenían muchos inventos que eran de mucho apoyo para la subsistencia, como lo fue el arco y la flecha. Mucho tiempo después, nace la era neolítica. Es aquí donde no solo buscan alimento, sino que comienzan a producirlo con otra nueva tecnología, que fue el cultivo de las plantas y la domesticación de los animales. Mientras pasaba todo esto, la humanidad se iba desarrollando a través del trabajo. Se podría decir que de una manera más completa, y es aquí donde se origina la agricultura y la ganadería. ¿Y sabían que es con estas actividades donde se da por primera vez la división del trabajo por sexos? Pues así es. Y lo que se les ocurrió, que la mejor forma de dividir estas tareas eran de la siguiente manera. La caza y la ganadería eran trabajos para el hombre, mientras que en la agricultura y la alfarería, la recolección de frutos y los trabajos domésticos estuvieron a cargo de las mujeres. ¿Se dan cuenta? Desde ese entonces ya los trabajos por género comenzaron a surgir. Como se mejoró la manera de alimentarse, pues creció más y más la población. Es aquí donde se forman en grupo y se volvieron sedentarios, es decir, que se establecieron en un lugar fijo. Y también es cuando surgen las primeras viviendas, que según la historia eran construidas de madera, hojas tierra y estaban posicionadas sobre pilotes. ¿Qué significa esto? Eran capas de madera bien cimentadas. Además se asentaban a las orillas de los lagos, ríos y del mar. Estas viviendas recibieron el nombre de paláfitos o viviendas lacustres. Cabe mencionar que los aztecas, olmecas y mayas en la región mesoamericana y los incas en la andina también desarrollaron sociedades urbanas. Y es así como la construcción de complejas obras de riego favoreció el crecimiento constante de la producción agrícola y de la población. La agricultura fue entonces la base de la economía del imperio incaico, azteca y maya. Es aquí donde también se descubre el trueque, siendo este en aquel tiempo la actividad comercial más importante. ¿Saben en qué consistía el trueque? Exacto, en el intercambio simple de comida por herramientas, cerámica por granos, pieles, plumas, entre otros. Observemos ahora sobre las culturas precolombinas, comenzando por los aztecas, la ciudad del sol. Para ellos la economía estaba basada en la producción agrícola, la geografía, la cual determinó esas técnicas agrícolas que debían utilizar, el regadío y las terrazas, que estas eran porciones de tierra muy extensas. Pero la técnica de las chinampas eran las más utilizadas. ¿Quieren saber de qué se trataba esta técnica? Muy bien. Eran balsas de tierra que flotaban en los lagos y sobre las cuales se cultivaba variedad de productos comestibles. Hubiese sido impresionante ver una de ellas, ¿no lo creen? Además, los aztecas fueron uno de los iniciadores en el desarrollo de la metalurgia
del oro y el cobre. Conozcamos ahora quiénes fueron los incas. Estos también se caracterizaron por una variada agricultura, con el privilegio de ser la única que desarrolló la agronomía. Los incas cultivaban el maíz, el cual, luego de fermentarlo, elaboraban una bebida que aún en la actualidad, hasta en nuestro país todavía se consume. ¿Adivinen cuál es? Muy bien a los que acertaron, es la chicha, que se consume aún en algunas fiestas patronales. Otros cultivos que realizaban eran la papa, la calabaza, el pimiento, la yuca, la quina, entre otras. Para lograr que sus cultivos fueran exitosos, usaban el guano como fertilizante de la tierra. El guano, para nuestro conocimiento, es el excremento de las aves marinas. Los incas eran personas tan trabajadoras que ellos fueron los primeros en domesticar las llamas y las alpacas, de la cual obtenían las carnes y la lana. Además, desarrollaron la industria de los teñidos de pieles y se convirtieron en explotadores de mina, así como también en los mejores arquitectos de la historia universal. Y ahora conozcamos una de las culturas más importantes para el desarrollo tecnológico y que parte de ella estuvo localizado en nuestra bella Honduras. Esa misma que muchos de ustedes pensaron, los mayas. Para muchas personas, en su opinión personal, la cultura más inteligente que ha existido a lo largo del tiempo. Uno de los aspectos más importantes de esta cultura fue el desarrollo arquitectónico, científico y matemático. Recordemos también que los mayas eran excelentes astrónomos. Elaboraron el calendario más exacto que existió hasta el siglo XV. Imagínense que tenían otro calendario que era específico para fiestas religiosas. Así que eran buenos, ¿verdad? Deben saber que también fueron expertos en el desarrollo de enormes obras hidráulicas, cuyo objetivo era regular la escorrentía, o sea, la circulación de agua producida en un cauce superficial mediante un drenaje en los periodos de lluvia. Y además les servía para almacenar agua y así asegurar el suministro de esta en los periodos de sequía. Este sistema estaba formado por fosas naturales complementadas con cisternas y excavadas en numerosos embalses. Además de todo, lo que conocemos y hemos conocido de los mayas, hicieron otras cosas que son mucho más importantes. Vamos a mencionar, por ejemplo, algunas, que fueron los que inventaron el cero y los conteos de más de 9 números, que eran más fáciles de llevarlos a cabo. Un dato aún mucho más interesante es que no solo desarrollaron el calendario más exacto, sino que lo pudieron proyectar miles de años antes de que ellos existieran y miles de años después de que dejaron de existir. Por eso es que hace algunos años los arqueólogos nos dijeron que el calendario maya terminó en el 2012. Pues esa era la proyección que ellos habían hecho. Fue un placer haber compartido con ustedes. Nos vemos en el siguiente programa de televisión de la clase de tecnología. Hasta luego.